y poder tener este espacio para compartir la palabra del Señor, que es ese punto central de nuestro culto. La centralidad del culto cristiano es la palabra, la exposición de la palabra, y eso es lo que venimos hoy. Y hoy estamos haciendo un pare en lo que hemos denominado una iglesia sana, y venimos haciendo una construcción. Una iglesia sana adora, por 4 domingos estuvimos viéndolo. Una iglesia sana enseña, y estamos en un acercamiento a los 5 discursos del Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, y ya vamos por el 3er discurso. El domingo pasado estuvo Cindy compartiendo la palabra del Señor. El domingo antepasado estuvo el pastor Juan Bautista compartiendo la palabra del Señor en torno a una iglesia sana enseña. Por este domingo y los 2 próximos domingos haremos un pare a la serie que venimos desarrollando. Entonces, si usted está leyendo el Evangelio de Mateo, no se detenga, por favor, sígalo leyendo, porque el próximo discurso del Señor Jesús lo encontramos en Mateo capítulo 18, de manera que el domingo siguiente a Resurrección retomaremos la serie. Así que por favor, acérquese al texto, tiene buen tiempo para leerse del capítulo 14 al 18. Es el llamado que le estamos haciendo para que estemos preparados para dentro de 20 días. Por hoy estaremos y hemos querido abrir un espacio este domingo. Los 2 próximos domingos estaremos meditando en torno a la pasión, muerte y resurrección, entrada triunfal y resurrección el domingo de resurrección. Por este domingo hemos querido abrir un espacio para meditar sobre lo que dice la palabra del Señor, la vida como un don de Dios. En un momento o en una situación como la que vivimos hoy, donde la cultura de la muerte nos rodea de tantas formas, desde la delincuencia, desde las acciones que tomamos. Estamos horrorizados de ver las noticias, cómo nos informan con qué facilidad tomamos la vida del otro. Yo creo que nos debemos acercar a la Escritura, y es lo que hemos considerado de este domingo, acercarnos a la palabra del Señor en el marco de lo que hemos llamado A Favor de la Vida, un panel que estamos desarrollando hoy, y el próximo domingo estaremos desarrollando el panel 9 de la mañana. Y con ese marco queremos hoy acercarnos a la palabra del Señor, que tiene la Escritura para decirnos acerca del valor, la vida como don de Dios, el valor de la vida como expresión de esa gracia y esa bondad del Señor. Y es lo que pretendemos en este tiempo, una apología de la vida. Y hoy nos está acompañando Carlos Esteban Cuervo. Ya tuve la oportunidad de presentarlo en el momento del foro, pero fue en el contexto del foro. Hoy quiero presentarles en este contexto del culto, de la exposición de la palabra, al misionero Carlos Esteban Cuervo, misionero de Cru. Es un ministerio que trabaja entre estudiantes universitarios, y entiendo que ahora también se extiende a bachilleres, y trabaja en el área de formación teológica en Colombia y Latinoamérica. Mentor académico de la maestría de liderazgo cristiano en el seminario de Sioux en alianza con Unilid. Así que hoy tenemos a Carlos Esteban, un amigo que he tenido la oportunidad de conocer hace algún buen tiempo, porque participamos en un ministerio que se llama Escuelita de Predicación, del cual ustedes han oído algunas cosas, y hemos venido en ese peregrinar. Ahí tuve la oportunidad de conocerlo, y hoy tenemos la oportunidad de tenerle entre nosotros. Carlos, gracias por aceptar la invitación. Y mi hermano, Carlos, por favor. Bueno, muy buenos días y gracias por la invitación. Yo quiero que usted piense, en este momento piense en la persona que usted siente que más lo ama. No la que usted más ama, sino la que usted siente que más lo ama, que lo tiene allí muy cerca. Y ahora imagínese que esa persona, ya la tiene ahí en la cabeza, esa persona que usted siente que da la vida por usted, o sea, que lo ama profundamente. Ahora imagínese que esa persona que usted está pensando que lo ama tanto, que esa persona conoce cada uno y todos sus pensamientos. Todos, buenos, malos, feos, raros,
incoherentes, todos. Bien, ahora imagínese también que esa persona no solo conoce todos sus pensamientos, esa persona también conoce todas sus acciones, porque está con usted todo el tiempo de manera mágica. Así que no solo conoce todos sus pensamientos, sino que ve todas sus acciones. Todas, todas. ¿Cómo lo hace sentir eso? ¿Qué siente usted cuando piensa en esa realidad? Si eso fuera así, ¿qué siente? Ahora, Dios lo conoce más profundamente que nadie en este mundo. Dios está con usted en todas partes. Dios lo diseñó con un propósito. ¿Cómo lo hace sentir eso? ¿Cómo te hace sentir eso? Que Dios te conoce mejor que cualquiera, que Dios está contigo observándote todo el tiempo y que Dios te diseñó con un propósito. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Incómodo? ¿Feliz? ¿Lleno de felicidad? ¿Lleno de incomodidad? ¿Extraño? Hoy vamos a aprender cómo un hombre, David, al reflexionar sobre sí mismo, el Salmo 139, que ya lo leyeron, al reflexionar sobre sí mismo, este salmo que es una meditación de David, vamos a ver, es una meditación de David, sobre él mismo, es un ejercicio poético de la más alta introspección. Es David pensando cosas que muchas veces no pensamos. Hoy vamos a ver cómo David, al reflexionar sobre sí mismo, nos enseña que Dios nos conoce profundamente, que Dios está con nosotros en todas partes, que Dios nos diseñó con un propósito. Esas tres cosas: que Dios nos conoce profundamente, que Dios está con nosotros en todas partes, que Dios nos diseñó con un propósito. Y frente a estas realidades, nos enseña el camino para que estas realidades sean un deleite y no una realidad atemorizante y extraña. Así que lo que vamos a aprender hoy es para que, al ser conscientes de la completa, y recalco completa, en el sentido de que siempre está ahí, de la completa presencia y compañía de Dios en nuestras vidas, podamos responder con asombro reverente, que disfruta la intimidad, y no con temor extrañado que se esconde. La idea es que esta realidad de que Dios nos conoce, de que Dios ve todas nuestras acciones, de que Dios nos diseñó con un propósito, frente a esta realidad tengamos elementos, herramientas para responder con asombro reverente y no con temor, con extrañeza, con incomodidad. Porque si usted hizo el ejercicio, yo sé que uno se siente raro de que alguien lo esté observando todo el tiempo. Vamos a ver entonces estas tres cosas. Primero, Dios te conoce profundamente. Salmo 100, voy a ir citando el Salmo porque es tan bello. Salmo 139, arranco en el versículo 1. Oh Señor, oh Jehová, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos.
Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga. Jehová, Señor, vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Ahí vemos, David es consciente de que Dios lo conoce sus pensamientos todos. Y frente a eso responde, versículo 6, semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Pensemos en eso. Dios conoce todo lo que pensamos. ¿Cómo te hace sentir que Dios te conozca plenamente? Para David, esto lo llevaba a adorar y a maravillarse. ¿Produce lo mismo en ti? ¿O te produce incomodidad y miedo? Si tu esposa, si tu esposo, si tus papás conocieran todo lo que piensas, todo lo que haces, todo lo que lees, todo lo que ves, todo lo que compartes en las redes sociales, lo que ves en el computador a solas en la noche, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? Si Dios te conoce todo, ¿puedes reaccionar como David? ¿Cómo reaccionó David? Volvamos a leer. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. ¡Qué bendición que estés aquí conmigo! Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. ¿Por qué David puede reaccionar así? ¿Cómo viviríamos si fuéramos conscientes todo el tiempo de que Dios conoce todo lo que pensamos? Segunda realidad, Dios está contigo en todas partes. Vuelvo a citar el Salmo, versículo 7. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Ni yéndome a los lugares más raros de la creación. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Ni en los lugares más recónditos de la creación podemos huir de Dios. Pero tampoco podemos huir de Dios ni en el día ni en la noche. Versículo 11. ¿Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara? No. ¿Y a la luz que me rodea que se convierta en noche? Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Ni en el vientre de mi madre puedo huir de ti. Versículo 13. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Me entretejiste en el vientre de mi madre. Y aquí viene otra vez la expresión de adoración de David. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Otra vez, el ojo observador de Dios, que está en todas partes. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto.
mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Así que no podemos escondernos de Dios. Dios está con nosotros en todas partes, geográficamente, en cualquier lugar de la creación, biológicamente, en el vientre de la madre. Y la oscuridad, no podemos meternos en el cuarto más oscuro para que no nos pueda ver. No hay dónde escapar de la presencia de Dios. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondió David a esta realidad? Versículo 10, vuelvo y lo leo. Aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Otra vez David responde con alabanza, con adoración, frente a la realidad de que Dios está con él en todas partes. ¿Cómo logramos responder así? La pregunta que estamos tratando de resolver, que todavía está en el aire. Pero no solo eso, no solo Dios conoce todos tus pensamientos, no solo Dios está contigo en todas partes, Dios te diseñó con un propósito. Versículo 16. Me viste, me observaste, existía para ti antes de que naciera. En el vientre de mi madre ya eras algo real para mí. Cada día de mi vida estaba registrada en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. Otra vez, la respuesta de alabanza de David. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena, y cuando despierto, todavía estás conmigo. Desde el vientre, Dios ya sabía cómo ibas a ser. Ya sabía qué ibas a hacer. ¿A qué te ibas a dedicar? Todo lo sabía Dios desde el vientre de tu madre. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Cómo te hace sentir que Dios te diseñó con un propósito y cómo ese sentimiento es distinto al sentimiento de que Dios me ve en todas partes? ¿Es distinto? ¿Es distinto a que Dios ve todas mis actuaciones? Porque aquí nos dice que Dios nos creó con un propósito. ¿Por qué cuando pensamos en eso, por lo menos a mí, se me hace más fácil responder con alabanza? Pero cuando pienso en que Él me observa todo el tiempo y que me mira todo el tiempo y que cualquier cosa que yo haga Él está ahí, a mí no me queda tan fácil responder con alabanza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo debemos responder? ¿Cómo logramos responder como David? Vuelvo a citar versículo 17. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. Alabanza, adoración. David se maravilla de cómo Dios lo conoce profundamente, cómo Dios está con él en todas partes y cómo Dios lo diseñó con un propósito. Ahora vienen 4 versículos que aquí, confesión de predicador, yo los hubiera querido sacar, pero a mí me enseñaron en escuelitas que creo que al texto hay que ser respetuoso con el texto y hay que predicar el texto. Pero estos 4 versículos que vienen como que aparecen de la nada. Oh Dios, si tan solo destruyeras a los perversos, lárguense de mi vida ustedes asesinos, blasfeman contra ti, tus enemigos hacen mal uso de tu nombre. Oh Señor, no debería odiar a los que te odian, no debería despreciar a los que se te oponen. Sí,
los odio con todas mis fuerzas porque tus enemigos son mis enemigos. ¿Por qué David dice esto? Si eres consciente de la presencia de Dios en la vida tuya y en la vida de todas las personas, la maldad te incomoda. No sabes qué, pero como que eso no está bien. Si Dios está en todas partes, ¿por qué hay enemigos? ¿Por qué hay gente que habla en contra de Él? Hay algo raro ahí. Si Dios me conoce, si Él está conmigo, si Él me diseñó con un propósito, si esa es una realidad para todos los seres humanos, ¿por qué hay maldad? La pregunta que a mí me surge con estos 4 versículos. Entonces, hemos visto que Dios nos conoce más allá de lo que quisiéramos imaginar. O sea, póngase a pensar que cuando usted vaya a la presencia de Dios, ahí se va a dar cuenta que Dios conoció todos sus pensamientos. Y por lo menos a mí eso me asusta. Y no solo todas mis acciones, aún las que le he ocultado a todo el mundo. Y además de eso me diseñó con un propósito. Y cuando vemos esta realidad aparece la maldad. Y entonces, ¿cómo podemos responder como David? ¿Cómo podemos responder en alabanza frente a esta realidad que parece que fuera no tan cómoda, no tan agradable, incluyendo el tema de los enemigos? ¿Cuál es la solución? La solución está en el mismo salmo. Dios tiene que ser tu examinador, tu juez inescrutable, porque si te ve, pues es tu juez. Y si es Dios, con más razón es tu juez. Tiene que ser tu juez y tu guía. Dice versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. 2 versículos que nos deberíamos saber de memoria, la verdad. Son demasiado profundos, demasiado bellos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Tu examinador y guía. Así que aquí viene la solución. Y la solución es muy simple, pero muy profunda. Es solo en Jesucristo que podemos ser completamente conocidos, ser conscientes de que somos completamente conocidos, no temer y ser transformados. Es solamente en Jesús que eso puede pasar. ¿Por qué? Podemos hablar, nosotros aquí, la mayoría de los que estamos acá, somos creyentes, creemos que Dios existe, que Dios quiere relacionarse con nosotros, bueno, que se hizo hombre Jesucristo, que resucitó, bueno, todo lo que creemos. Pero podemos de manera muy sintética decir que en la cultura, en la humanidad, hay 3 respuestas frente a la sensación, frente a esa sensación de que somos observados. Ahora, hay algo muy, muy curioso y hay obras sobre esto, y es que aún los ateos tienen la sensación de que son observados todo el tiempo. Y El Gran Hermano, que es un libro que habla, que es una distopia, habla de eso, de un estado que observa todo el tiempo. Y parte de lo que los ateos critican de Dios
y no les gusta de Dios es esta idea de que Dios los observa todo el tiempo. Hay una sensación de que somos observados. Frente a esa sensación de que nos observan, hay 3 respuestas en la cultura. La primera es la respuesta que podríamos llamar atea, donde Dios no existe. Y en esa respuesta, aunque sentimos que nos observan, realmente nadie nos observa, no somos más que un producto de las leyes naturales. La conciencia que tenemos de esa observación y de nosotros mismos, aunque está allí, no apunta a que haya alguien más allá de otros seres humanos. O sea, solo nos pueden observar los otros seres humanos. Nadie nos conoce y menos en esos lugares tan raros que se le ocurren a David, incluyendo el vientre materno. Así que en esa primera respuesta, nadie te conoce profundamente, nadie. Algunos te conocen más o menos. Y el anhelo de que alguien te conozca profundamente, aunque tú anheles eso, nunca lo vas a alcanzar. Porque todos nosotros sabemos que si alguien nos conoce tal cual somos, todos sentimos y sabemos, y lo primero que reacciona en todo nuestro es: voy a ser rechazado. Porque hay partes de nuestra vida que no queremos que los demás conozcan. Eso es lo que la conciencia te dice. Así que nadie te conoce profundamente. Nadie está contigo en todas partes. Realmente estamos solos. No somos importantes. Solo para algunos que nos ven, pero en la soledad, si nos metemos en un lugar oscuro, estamos completamente solos. En el vientre materno estuvimos solos o estamos solos. Y más, si no somos amados o deseados por la mamá. Pero si Dios no existe, en el vientre estamos solos. Si la mamá no ama al bebé, el bebé está solo. Y nadie te diseñó con un propósito. Somos un accidente cósmico, no existimos para nada en especial. Simplemente tratamos de construir nosotros mismos, construirle propósito y sentido a la vida. Y créame que no hay nada más difícil y escurridizo que yo mismo encontrarle sentido y propósito a mi vida. Esa fue la gran pregunta por la cual yo llegué al Señor a los 19 años. Después de pensar sobre la muerte, pensar sobre cómo finalmente, a pesar de todo lo que me había enseñado mi familia, a pesar de querer ser honesto, a pesar de querer ser buen amigo, a pesar de querer ser un buen estudiante, a pesar de todo eso, yo pensaba y decía: finalmente me voy a morir, entonces ¿para qué existo? Eso es lo que pasa si Dios no existe. Así que en esta concepción donde Dios no existe, ¿cuál es la dignidad del ser humano? Y la dignidad la digo en el sentido de cuál es el valor que el ser humano tiene por sí mismo. Y coherentemente, aunque quiero aquí ser muy respetuoso, los ateos, la mayoría no se comporta así. Pero cuando uno hace el ejercicio de coherencia filosófica, esta es la realidad que surge detrás de que Dios no exista. Si Dios no existe, el ser humano es un accidente cósmico, no tiene valor en sí mismo. Aunque parece valioso, realmente no lo es. Y en esta concepción, los débiles, los enfermos y los vulnerables pueden llegar a ser un estorbo. Porque en esta concepción, lo más importante que es el ser humano, lo más importante, lo primero en esta concepción es el ser humano, porque es el único que es capaz de pensar sobre sí mismo. Pero ese ser humano no tiene valor en sí mismo. Ese ser humano surgió por causas ciegas, lo cual lo lleva a poder tristemente desechar la vida del enfermo, la vida del débil, del vulnerable, porque no hay realmente razones filosóficas para proteger a aquellos que nos producen inconvenientes, por ponerlo de alguna manera. Tener un hijo con una enfermedad o un hermano, un amigo, alguien que yo cuido con una enfermedad difícil, cuesta. Si él tiene dignidad en sí mismo, ese costo vale la pena, pero si él no tiene dignidad en sí mismo,
Necesitamos recuperar el valor del ser humano como alguien creado por Dios, pero no solo creado por Dios, sino alguien con el cual Dios quiere relacionarse profundamente, que Dios quiere conocer a profundidad, que Dios conoce a profundidad, que Dios se relaciona a profundidad con él y que Dios llama al ser humano a conocerlo a él. Miren, hay que recuperar la dignidad del ser humano porque primero, ante todo, necesitamos recordar el valor del ser humano. Les voy a contar una historia personal para ilustrar lo valioso que es entender lo valioso que somos. Y esta es una ilustración simplemente, y también tiene que ver con orgullo paterno. Mis hijas son valiosísimas, valiosísimas. Las amo profundamente. Hace 3 días tuvimos una noticia de que mi hija menor fue aceptada en una universidad de las más top del mundo por obra y gracia de Dios. Resulta que desde que eso pasa, curiosamente, es a lo que yo he estado reflexionando, curiosamente la vemos distinto. Aunque sigue siendo la misma María Alejandra que hemos conocido siempre, es como, uy, no, ella se va para esa universidad, mejor dicho, ¿cierto? Y yo la molesto y le digo que cómo así, que ya no me puede desobedecer, que porque se va para allá. Bueno, entre chiste y chanza, la realidad de que esa universidad la haya aceptado, ¿le cambió el valor? No, pero como que uno la ve distinto, ¿sí? Uno la ve. Aterrizando a nuestra realidad, si entendemos que Dios nos conoce, que Dios nos ama, que Dios quiere relacionarse profundamente con nosotros, que Dios nos creó con un diseño, eso nos tiene que hacer ver a las personas de manera distinta, de manera valiosa, de manera inigualable. Tenemos que responder como David: ¿cuán grandes son tus obras? Como dice C.S. Lewis, tenemos que entender que cuando nos relacionamos con alguien, cualquier persona con la que nos relacionamos es materia prima para la eternidad. Puede llegar a ser, dice él, puede llegar a ser tan bello y tan resplandeciente como el más impresionante de los ángeles, o puede llegar a ser tan malo, tan perverso como el más horrible de los demonios. Esa es la dignidad del ser humano, es creado para la eternidad, es amado por Dios. Ahora, ¿cómo hacemos? Y aquí termino. ¿Cómo hacemos entonces si eso es real? Si seguimos sintiéndonos incómodos frente a que Dios nos conoce profundamente, ¿cómo hacemos para relacionarnos con un Dios que nos conoce tal cual somos? Y vuelvo a citar: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. El ser humano es una persona única, irrepetible, creada y conocida por Dios desde el vientre de la madre y con el cual Dios quiere relacionarse íntima y profundamente. Para poder experimentar esa relación con Dios íntima y profunda necesitamos 3 cosas: honestidad, confianza y cambio. Honestidad, tenemos que ser capaces de decirle a Dios que nos examine, que nos muestre en qué le hemos fallado. Tenemos que perder el miedo al escrutinio profundo de Dios. Necesitamos una relación tan profunda con Dios que nos permita realmente ser sinceros y honestos con Él y que eso no nos asuste. Y ahí está el asunto: ¿cómo logramos que eso no nos asuste? Tenemos que estar dispuestos al cambio, que Él nos señale el camino que está mal. Pero ¿cómo logramos esto? ¿Cómo podemos relacionarnos con Dios de esta manera? Y la respuesta para nosotros es muy clara, y la respuesta para la humanidad es muy clara. Si te da miedo que Dios te conozca, si no has podido tener una relación íntima con Dios, si no has podido ser consciente de que Él te ama profundamente, porque te sientes indigno, porque tus pensamientos son terribles, porque has tenido actuaciones muy malas,
Dios igual quiere relacionarse contigo profundamente. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo llega a lograrlo? En la cruz. En la cruz. Dice Romanos 5:8, creo que muchos no lo sabemos. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese versículo tiene la profundidad del Océano Pacífico y lo que quiero resaltar aquí es que Dios no nos amó cuando estábamos bien. Dios nos amó cuando éramos enemigos de Él. Enemigos. O sea, Dios nos ama tal cual somos. Tal cual somos nos ama. Esa es la cruz. Dios nos ama en medio de nuestra miseria. Pero también nos muestra que debemos cambiar. O si no, no habría tenido que morir en una cruz. La cruz tiene dos caras. La cruz muestra la alta dignidad que tenemos, que todo ser humano tiene, que Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo para morir por nosotros. La cruz nos muestra que Dios nos ama tanto, 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 que estuvo dispuesto literalmente a todo para mostrarnos su amor. La cruz nos muestra que no importa qué hayamos hecho, Dios nos ama. Pero la cruz también nos muestra que el pecado es muy, 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 muy malo. Tan malo que Dios se tuvo que hacer hombre en Jesucristo para ir a una cruz y morir por nuestros pecados. Así de grave es que la mejor persona que ha existido en la historia de la humanidad, el santo, el perfecto, el gran ejemplo, Jesucristo, Dios hecho hombre, el que obedeció a Dios en cada tilde y jota, la mejor vida del universo, el mejor ser humano que ha existido, sufrió la muerte más cruel. ¿Por qué? Por nuestro pecado, porque así de grave es nuestro pecado. Así que hay dos caras. Está el amor incondicional de Dios, que nos llama y nos dice: ven, tranquilo, eres tan valioso que lo di todo por ti. Que al mismo tiempo que nos llama y nos ama, nos dice: yo te guiaré por el camino, yo te transformaré, porque el pecado te hace daño y hace daño a los de a tu alrededor y daña nuestra relación. Solo si confiamos en que Él nos ama tal cual somos, podremos tener la confianza para que Él nos pueda señalar que debemos cambiar. ¿Ven la dinámica? Si el saber que Dios nos observa y el saber que Dios conoce nuestros pensamientos nos produce miedo, es porque no nos hemos dado cuenta de la magnitud de su amor, de su aceptación incondicional. Pero también eso nos puede dar confianza para estar tranquilos frente a esta realidad que vimos de que Él conoce nuestros pensamientos, está con nosotros y nos diseñó. Pero también esa presencia nos ayuda, como dice David, a ver lo que hay malo para empezar a cambiarlo, para pedirle a Él que nos ayude a cambiar. Versículo 24: señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. David es un ejemplo de esto clarísimo. Por eso David puede responder frente a la realidad de la presencia de Dios con gozo y alegría. Frente a la realidad de que Dios está con él todo el tiempo, puede responder con gozo y alegría. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios era su examinador y guía. Porque él sabía que era profundamente amado por Dios. Sabía que en medio de ese amor Dios le podía llamar la atención, pero que eso no tenía nada de malo, antes era bueno. Termino con esto.
Viendo la realidad de la cruz, viendo lo que acabamos de ver, nos damos cuenta que la dignidad del ser humano no solo la da el hecho de que Dios nos creó, la da también el hecho de que Dios está en profunda relación con cada ser humano desde el vientre de su madre. O sea, Dios no solamente es creador, Dios es sustentador. Dios está. Y las personas saben esto, consciente o conscientemente. Pero solo en la cruz que el ser humano puede voltearse hacia Dios y decirle: entiendo que me amas, entiendo que estás aquí conmigo, y eso no me produce pánico, eso me produce adoración y gratitud. Que Dios nos ayude a ver al ser humano como Él nos muestra en su palabra a través de David, que Él lo ve. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo maravilloso y lo profundo que es saber que nos conoces. Gracias, Señor, porque, como dice David, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. No los puedo enumerar. Gracias por tu amor profundo, Señor. Inimaginable, impresionante, maravilloso. Ayúdanos, Señor, a vivir en temor reverente, porque estás con nosotros, conoces nuestros pensamientos, pero aún así nos amas, nos aceptas. Nos invitas al cambio por tu amor, porque sabes que necesitamos cambiar. Para eso moriste en la cruz. Gracias, Señor. Amén. Amén. Te recibo el micrófono. Sí. ¿Había pensado alguna vez que Dios vulneró un derecho que usted tiene? El derecho a la privacidad. Lo vulneró totalmente. No nos preguntó. No se dignó a preguntarnos. Decidió vulnerar el derecho a nuestra privacidad. Y eso puede generar un profundo horror. Hoy que nos acercamos a la mesa, o un profundo descanso, como lo expresaba Carlos en la exposición de la palabra. Y más exactamente la palabra, conocimiento tan maravilloso, rebasa mi comprensión. Hoy que nos acercamos a la mesa, debemos pensar en la realidad que nos trae la exposición de la palabra, y es: Dios te conoce. Para usar una palabra del expositor, es el examinador por excelencia. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que yo tengo temor que Él me conozca, pero Él no se sorprende cuando me conoce, porque ya lo sabe todo. Él no se sorprende con nada de la realidad que hay en ti. Nada, nada. Y lo más precioso, a la luz de lo que nos decía la exposición de la palabra, es que decidió amarnos y decidió relacionarse con nosotros a pesar de lo que somos, a pesar de la tragedia
El expositor nos invitaba a mirar la palabra, a examinar cómo inicia y cómo termina. Así inicia el Salmo y así termina. Y a pesar de lo que tú y yo somos, el Señor decidió relacionarse con nosotros. Decidió relacionarse con nosotros. Fue una decisión soberana. Y no hay nada que lo haga desistir de esa decisión. Y esto de lo que hoy vamos a participar, da cuenta de que nada lo hará desistir. Porque esta es una expresión de la gracia de Dios. Me amó cuando yo era su enemigo, decía la exposición. Y la solución de él fue la cruz. La misma noche en que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esto lo hizo a pesar de que nos conocía. Y lo que lo llevó a hacer esto fue el amor. Y no hay nada en mí que lo logre sorprender. Ni lo más trágico de nosotros logra sorprender. Una vez terminada la cena, tomó la copa, la bendijo y la dio a sus discípulos diciendo: tomad todo de ella, porque esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí, dice el Señor. De manera que todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, dándole una orientación a la iglesia, le dice: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Hoy nos invitaban a ir a Él en arrepentimiento. No porque hayamos sorprendido a Dios con nuestro pecado, es porque Él nos ha amado a pesar de lo que somos, a pesar de la tragedia que hay en nosotros, y hoy nos invita a participar de su mesa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Le invito para que revisemos nuestra vida a la luz de la palabra del Señor. No hay por qué temer. Hay por qué quebrantarnos, sí, pero no hay por qué temer. Ese pecado inconfeso que hay en nosotros, Dios ya lo conoce todo. ¿Por qué no vamos a Él y lo confesamos? La mesa está servida para el pecador arrepentido, para aquel que ha confesado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, para aquel que corre a Él en arrepentimiento y por la fe se apropia del perdón que le es dado en la cruz del Calvario. Le invito para que se tome unos segundos y medite delante del Señor. Revise su vida delante del Señor. Si confesamos nuestros pecados, dice la Escritura, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, por invitarnos a la mesa. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a invitar a los ancianos que me van a acompañar en la participación de la mesa del Señor. Se ubiquen al lado de cada una de las mesas. Para quienes nos están acompañando, les voy a indicar cómo se participa.
Nuestra cena, la cena de la que practicamos aquí en la iglesia, esperamos a la luz de la Escritura que quienes participan son aquellos que han creído en Jesucristo como único y suficiente Salvador, que le han confesado y han corrido a Él en arrepentimiento y por la fe se han apropiado del perdón que les es dado. Así que corramos a Él en arrepentimiento. ¿Sí? Y nos apropiamos de ese perdón. La mesa está servida para ellos. De manera que si usted va a participar de la mesa del Señor, le voy a invitar para que se desplace por los pasillos allí, de manera ordenada, guardando el distanciamiento debido. Se prepara allí para participar de la mesa del Señor. Recuerde, usted va pasando, toma la bolsita que allí está el pan, la puede rasgar porque es de papel, toma el pan, luego toma la copa y sigue caminando, y en este recipiente va a depositar la copa y la bolsa de papel. Son desechables y son para arrojar a la basura. Entonces, por favor, los deposita en este recipiente. Sigue, por favor, y lo deposita en este lugar. Una vez toma el pan y la copa. El pecado fue a Jesús, mostré mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendígome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, no vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré, y siempre feliz.
Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Cristo, oh Cristo, sin ti nada soy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Cristo, oh Cristo, sin ti nada soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Cristo, oh Cristo, sin ti nada soy. Comamos del pan y bebamos de la copa, recordando que el cuerpo de Cristo fue partido y su sangre derramada en favor nuestro. Señor, gracias por invitarnos a la mesa de la reconciliación, la mesa de la paz, Señor. Y gracias porque todos los que acabamos de pasar por la mesa somos indignos pecadores, redimidos por la sangre de Jesús, salvos por el impacto de tu gracia. Y Dios, qué precioso saber que somos enteramente conocidos por ti, Señor, porque eso nos da una profunda paz de que nos conoces y nos has redimido a pesar de lo que somos. Sí, con el propósito de santificarnos y hacernos cada día y formar en nosotros el carácter de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a orar al Señor y a bendecir al Señor a través de nuestros diezmos y ofrendas. Recuerde que nuestros diezmos y ofrendas constituyen la manera de expresar nuestra gratitud al Señor por su cuidado, su provisión. No pagamos nuestros diezmos, no devolvemos lo que le pertenece a Dios. Todo es de Dios. No le pagamos porque no hay con qué. La gracia no hay con qué pagarla. Todo es de gracia. De manera que lo que hacemos es venir a reconocerlo a través de nuestros diezmos y ofrendas. Y nuestros diezmos y ofrendas constituyen esa expresión de agradecimiento y reconocimiento de que Él es el Señor y dador, sustentador de todo. Y de esa forma aportamos al extendimiento del reino de Dios. También recuerde que hay algo de lo que debemos contagiarnos. Y debemos contagiarnos de la alegría de dar a la canasta de amor. Es de lo único que en tiempo de pandemia se nos permitía contagiar, y espero sigamos contagiándonos de la alegría de dar.
Recuerde que la canasta de amor siempre la encuentra ahí al ingreso, ahí está la canasta para que usted la deposite en especie si la ha traído. Si su aporte es en dinero, allí en el formato de diezmos y ofrendas hay un rengloncito que dice canasta de amor y allí lo puede hacer. Vamos a orar al Señor y a reconocer al Dios como dador y sustentador de la vida. Señor, gracias por este regalo que es la oportunidad de poder compartir contigo, Señor, de poder tener este espacio para adorarte y glorificarte. Ahora, Señor, queremos reconocerte a través de nuestros diezmos y ofrendas. Reconocer que tú eres el dador y sustentador de la vida. Todo cuanto tenemos, cada aliento de vida, poder estar en este lugar, es una expresión de tu gracia. Y venimos a reconocer, señores, a tu bondad a través de nuestros diezmos y ofrendas. Oramos que sean debidamente administrados para el extendimiento de tu reino y que tu nombre sea glorificado, Señor, en todos los lugares donde nos permitas llegar en esa proclamación de tu palabra. Bendice la canasta de amor y las personas, Señor, que serán beneficiadas con esta. Gracias, Señor, por permitirnos bendecir a las familias de la iglesia necesitadas y también a aquellos que están alrededor de la iglesia. Gracias, Señor, por ese regalo y esa oportunidad de bendecirlos. Sigue, Señor, moviendo la iglesia a contagiarse de la alegría de dar. Por favor, Señor. Estamos pues en tus preciosas manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Recuerda que al salir, los sugieres están ubicados con los platos en las ofrendas en cada uno de los extremos y allí usted deposita su ofrenda en el sobre, preferiblemente en el sobre o ya como usted lo considera apropiado. Les invito para que nos coloquemos en pie. Oramos, entonamos un canto y quedamos así despedidos, ¿sí? Señor, gracias por este regalo. Gracias, Señor, por la vida de Carlos Esteban, Señor. Gracias por tu obra en él, por el ministerio que le he regalado. Gracias, Señor, por la oportunidad de tenerle entre nosotros y poder, Señor, ser desafiados por tu palabra. Rogamos que tu gracia sea sobre él, su esposa, sus hijas, su ministerio, su formación, Señor, académica. Gracias, Dios. Sigue guardándole y bendiciéndole. Y a todos nosotros, Señor, que ahora nos vamos de este lugar, pero disfrutando de esa seguridad de que tú estás con nosotros, a pesar de nosotros, de nuestra tragedia. Permítenos disfrutar de esa seguridad de que tu vara y tu callado nos infundirá aliento en todo momento y en todo lugar donde estemos. Por favor, Señor, pues que sea tu gracia, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Entonamos un canto y quedamos así despedidos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos, iglesia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aparta de mí el camino de mentiras y concédeme tu ley. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Enséñame el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, de corazón la cumpliré. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Guardaré tu ley para siempre eternamente y andaré en libertad.
es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bendiciones para todos, excelente.